de amor. Entonces, el índice de separaciones, hermano, sigue creciendo y es una cosa que es bien, si no pasara dentro de la iglesia, uno todavía diría no hay tanto problema, pero está sucediendo más en los que somos la iglesia del Señor, en los que tenemos ya un consejo acerca de qué hacer. Sin embargo, es lo que está pasando. Entonces, a pesar de que muchos hogares han sido formados en el Señor para que tuvieran una relación perpetua, una de las tareas de la iglesia que nos ha encomendado el Señor, hermanos, es la de restaurar y mantener nuestras familias en la base del perdón. Aleluya, sí, amén. Entonces, para lograr esa anhelada libertad dentro de las familias y para evitar caer en consecuencias lamentables, debemos entender que en nuestros hogares deben existir ciertas características, ¿verdad? Y entonces vamos a ver sobre eso, que se logran a través del amor. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice la preeminencia del amor, verdad? Que nosotros seamos pacientes, ¿verdad? ¿Cuántos son pacientes? Pues cada uno se saca ahí más o menos ¿verdad? Para soportarlo todo, para perdonarlo todo, como dice 1 Corintios 13, ¿verdad? Del 4 al 7. Pero solo ahí podemos ver, hermanos, que todavía nosotros tenemos que ser trabajados en nuestro corazón y en nuestra alma, porque mire, hay cosas que son ejercicios para nuestra alma y a veces nos ponen a alguien que precisamente nos pula la paciencia para que seamos trabajados, ¿verdad? O a veces, fíjense que hace poco uno no es conforme con nada, ni con el clima, ni con si uno es pelo colocho, como dicen en Guatemala, va a querer tener pelo liso, o si uno es pelo negro, quiere tener pelo güero, y bueno, y así, ¿verdad? Entonces me tocó ir a San Francisco y cuando fui, hermano, creo que fui el día más inadecuado, no sé si así será todos los días, pero me pulieron la paciencia en el carro porque apenas si avanzaba me metía por un montón de lugares y como que era la hora del tráfico, ¿verdad? Entonces, en algo tan pequeño, ¿verdad? Realmente nosotros tenemos que ser trabajados en la paciencia, ¿verdad? Y eso cuesta, ¿verdad? Porque somos impacientes, hermano. Mire, usted va a comer y hasta dice ahí comida rápida, ¿verdad? No, comida chatarra también, ¿verdad? Pero bueno. Pero, ¿por qué? Porque todo es un sistema que va rápido. La tecnología va tan rápido, hermano, que hasta, fíjense, hasta los teléfonos inteligentes están siendo más inteligentes que nosotros, ¿verdad? Porque no tiene la culpa el medio, el aparato, el invento o el descubrimiento, pero sí como lo aplicamos. Ya han salido muchos casos de testimonios donde la gente dice que por un teléfono se perdió el matrimonio, que por un entretenimiento hubo problemas en el hogar. Entonces, hermanos, está siendo atacada la familia. ¿Por qué? Porque la familia es la base de la sociedad. Dios creó familias. Dios instituyó la familia. Mire, la Biblia dice que a Dios no lo ha visto nadie. Hay un pasaje, lo podemos buscar después, donde dice que nadie lo ha visto jamás, ni lo verá jamás. Pero habla de la esencia. Entonces Dios es tan grande que tiene que bajar ese volumen para manifestarse a su creación. Y entonces lo que creó fue una familia. Por eso nosotros cuando oramos al Padre por medio por medio del Hijo, a través del Espíritu Santo.
Pero eso es una familia. Él creó la familia. La familia, el matrimonio lo instituyó Dios. El matrimonio es algo sagrado, es algo precioso que nosotros debemos de luchar, de defender, de enseñar a las generaciones que vienen que, hermano, es un pacto, ¿verdad? Y que a uno cuando está ahí enfrente se le olvida porque uno está pensando en otras cosas, ya quiere que se acabe el sermón, ¿verdad? Y se le olvida que cuando están preguntando, ¿usted está de acuerdo en estar en la enfermedad? En la riqueza, amén. En la enfermedad, en la pobreza. Fíjense que estaba viendo un testimonio de un personaje de la farándula. Bueno, era un hombre, un argentino que triunfó en México y pues él le iba todo bien, ganaba bien, tenía mucha aceptación, tenía carisma, se iba a casar con una de las más bonitas mujeres que estaban ahí en ese programa. Y cuando todo le iba bien, le diagnosticaron cáncer. Y entonces lo primero que le quitaron fue el trabajo. Y luego la que tanto lo quería, pues ya no lo quiso tanto y lo dejó. Entonces ahí se ve, ¿verdad? Por eso es que se mira realmente cuando somos cristianos en medio de los bombazos. Cuando todo va bien, no hay problema. En medio de los bombazos ahí se mira quién es quién. Pero mire, por eso el Señor nos hace pasar, pero nos da las herramientas a través de su palabra para que nosotros, hermanos, no nos ahoguemos en un vaso con agua. Entonces vayamos a Gálatas 5:1. Y ahí se nos habla de que gocemos de una libertad. Pero a ver, ¿qué nos dice Gálatas 5:1? Fíjense que el Señor anhela que nosotros permanezcamos en una total libertad. Él no quiere que lleguemos a la esclavitud que puede causar el no perdonar a los nuestros. ¿Qué dice? Si alguien me ayuda. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, ¿cuál es ese yugo de esclavitud cuando nosotros no podemos perdonar? Ustedes hagan una solistita. Si ya perdonó a todos los que tiene que perdonar. Porque perdonar es olvidar completamente, ¿verdad? No decir, yo ya lo perdoné, pero no se me olvide cuando lo tenga enfrente. Pues todavía no, ¿verdad? Pero Dios quiere que existan familias fuertes que puedan enseñar el temor a Dios a sus hijos. Miren lo que está pasando ahora, que la mayoría estaba yendo a los candidatos presidenciables allá en Guatemala y realmente pues qué tremendo, ¿verdad? Porque ya no hay credibilidad por tanta corrupción y hay algunas propuestas que no les creen porque para empezar, fíjense que en México se postuló un payaso para la alcaldía y un futbolista ganó la alcaldía también, Cuauhtémoc Blanco pues allá también un comediante que se puso de presidenciable, pareciera ser que es cristiano por lo que habla, pero usted sabe que todos pueden elaborar un discurso previo y formar, ahora hay hasta diseñadores de imagen, ¿verdad? Cómo pararse, cómo hablar, cómo mantener un mensaje a las masas. Pero una de las cosas que me llamó la atención
que lo que decía él a través de que cómo cambiaría él la violencia, es que dijo él que todas las familias enseñaran bien a sus hijos. Y todos se pusieron ahí, no, esa es una cosa no es de fondo, sino que de forma, y eso es algo superfluo, eso nada más, dijeron, ¿verdad? Cuando terminó él de hablar, no, esta persona no está preparada, no podría estar preparada, que mira que solo por arriba, superficialmente contesta, pero ¿cómo es eso de que hay que corregir a los hijos para tener una sociedad? Y realmente así es, hermano. Entonces en eso sí dije, bueno, yo sí votaría. Pero mire, una de las cosas para que tengamos familias así, hermanos, es que nosotros nos ocupemos de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. Amén. Pero hoy la mayoría de jóvenes no atienden el consejo, o no hay quienes se preocupen por darles ese consejo. Usted vio hace poquito, ¿verdad?, una masacre de un jovencito de 17 años que solo en su rostro se le miraba el odio, ¿verdad? Y mató a 9 personas, y mató a hermanos, a cristianos en la iglesia. Dice que primero conversó con el pastor, con todos los que iba a matar, y luego dijo que estaba ahí para matar negros, imagínense. Entonces una de las cosas, ¿cómo está la sociedad ahora, hermano? ¿Cómo están? No hay temor de Dios. Entonces estamos viviendo en una sociedad convulsionada. Entonces la iglesia verdadera es la base de la sociedad. Nosotros tenemos que esforzarnos, hermanos, por dejar a la generación que viene un testimonio real y verídico de que tenemos un Dios vivo y poderoso. Entonces mire lo que dice Gálatas 1, nos enseña que debemos aprender a restaurarnos y perdonarnos. La palabra perdón se puede referir a comprar, refiriéndose a que debemos comprar por amor a aquellos que queremos perdonar. Por eso es que en redimir está implícito, pero la viva muestra de amor que Dios da diariamente a nuestras familias, por medio de su Hijo Jesús, por medio de su sangre, quien ha sido la máxima y será la máxima expresión del amor y el perdón de Dios, hermano. ¿Verdad? Porque el Señor vino a ocupar un lugar que a nosotros nos correspondía, la cruz, y Él nos sustituyó por amor y nos perdonó de tal manera que nosotros no vamos a la muerte segunda, amén, sino que tenemos vida eterna. Aleluya. Entonces nosotros valemos ahora la sangre de Cristo. Fíjense, tenemos un precio bien grande. Es un sacrificio que no podemos rechazar. O sea que mucha gente va a ir al infierno, que muchos dicen que hasta el Papa sale diciendo que no hay infierno, sino que eso es algo mental. Pero hermanos, sí hay infierno, pero el infierno no está, dice que está preparado para Satanás y sus ángeles y todos aquellos hermanos que desprecian la sangre de Cristo. O sea, no se va a ir alguien al infierno porque se robó una gallina, sino porque menospreció la sangre de Cristo. La sangre está como para que seamos nosotros, por su sangre, hermano, son limpios nuestros pecados, y como que eso pagara. Dice que Él sin derramamiento de sangre, dice Hebreos, no hay remisión de pecados. Se hablaba de un cordero que venía y todo se hacía de una manera simbólica. Llevaban a los corderitos y los sacrificaban. Usted sabe cómo hacían eso, ¿verdad? Pero Isaías 53 dice que hablaba proféticamente de un cordero que iba a venir a dar su vida por nosotros. Y vino, hermano, y dio su vida por nosotros. Aleluya. Pero
Pero lo tremendo de eso es de que, mire, ahí, aquel pasaje donde está aquel hombre que se quiere bautizar, ¿verdad? Usted sabe que el Señor ve los corazones, por eso es que Dios no desprecia un corazón que esté contrito y humillado, que esté buscándole. Dios le habla, Dios se le manifiesta. No es que tenga que estar en una iglesia llena, sino que con que haya un corazón que esté latiendo por el Señor se manifiesta o envía a alguien. Porque dice que este hombre estaba leyendo porque eran papiros, no habían Biblia, sino que estaba leyendo el rollo ahí. Y entonces cuando estaba leyendo, el Señor manda a Felipe para que lo auxilie, para que le enseñe, porque es necesaria la doctrina. Y entonces viene Felipe y fíjese que lo trasladan sobrenaturalmente. Y ese hombre era un funcionario, hermano, etíope. Y entonces llega Felipe y le dice, ¿acaso entiendes lo que lees? Fíjese que eso era un insulto. Y entonces cuando el etíope le hace esa pregunta, le dice, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Y entonces Felipe lo empieza a discipular, ¿verdad? Y le dice, ¿qué estás leyendo? Bueno, es que no entiendo aquí. Y estaba leyendo Isaías 53. Que que fue llevado como al matadero, que no abrió su boca para quejarse. ¿Quién es este? Entonces viene y le empieza a explicar Felipe, ¿verdad? De que era una profecía del Cordero que iba a venir. Entonces cuando aparece Cristo, cuando aparece Jesús y empieza y va a las aguas al bautismo, dice que Juan lo ve venir de lejos y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces qué tremendo, porque el Señor valemos su sangre, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo, hermanos, nos limpió de pecado y todavía está en una cofaina donde nosotros podemos rociárnosla para ser libres, para tener, hermanos, esa libertad de haber sido perdonados. El perdón trae liberación, el perdón trae libertad, el perdón trae, hermano, hasta juventud trae. Entonces mire, qué tremendo. Fíjese, la presencia de Dios trae hermosura al rostro. Cuando Moisés bajaba del monte, venía así como esa lámpara, que no lo podían ver porque venía, pero hermano, brillaba. Aleluya. Le tenían que poner un manto, así como las hermanas hacen cuando oran, ¿verdad? Porque era demasiado el esplendor. Entonces, hablando de este perdón de Dios, nosotros como familias cristianas, siendo espirituales, debemos tener ese sumo cuidado de no rechazar a ningún familiar. A todo aquel que se acerque a nosotros, hermano, con un arrepentimiento genuino, va mostrando misericordia y compasión. Nosotros debemos ayudarles para que sean libres, para que eviten toda acusación, porque el único que acusa es el enemigo. Entonces, otra característica para lograr la libertad entre nuestros hogares debe ser el evitar las contiendas. Y fíjese, a causa del dinero, por eso nosotros debemos de aprender a administrar bien las finanzas, porque hermanos, el amor al dinero es la raíz de todos los males, y el dinero siempre es una tecla que le para a uno el pelo. Entonces debemos ser buenos administradores.
Dios es un buen proveedor. La Biblia dice que cualquiera que no provee para su casa, y no es solo dinero, ¿va? Sino que es muchas cosas. Dice que llega a ser peor que un infiel. Entonces, Dios es fiel con nosotros, hermanos. Dios nos provee, pero debemos de ser nosotros, de evitar las contiendas a causa del dinero, aprendiendo a administrar bien nuestras finanzas de la manera correcta. Y eso implica, hermano, que nosotros hagamos un esfuerzo, ¿verdad? Porque a veces nos cuesta que podamos nosotros ofrendar al Señor, darlo al Señor, porque ese es el principio de todo buen administrador, para que así nuestro hogar tenga bendición y se encuentre en un equilibrio, porque usted sabe, hermano, que el Señor no nos pide porque a Él le falte, sino que como que a nosotros es un antídoto para que no amemos el dinero, que no nos vayamos solo con lo material. Amén. Entonces hay que honrar al Señor, hay que tener ese equilibrio. Él nos dará una bendición siempre que va a sobreabundar y que va a reprender al devorador por nosotros. Pero más que eso, esa es una de las características que debemos de tener, ese cuidado. Y otra es lo que sigue diciendo Gálatas 6, del 6 al 7, dice que tenemos que compartir. A ver si lo encontramos. Dice Gálatas 6, del 6 al 7. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también será. Amén, 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 amén. Entonces ahí está hablando, hermano, de lo que a veces uno ve a algún ministro, ¿verdad? Y lo ve bien, y realmente uno se debería de alegrar que los siervos de Dios anden bien, que no les falte nada. Amén. Por eso dice, así mismo nos enseña acerca de compartir y sembrar. ¿Cómo es que empieza? ¿El 6? Sí. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ok, o sea que nosotros debemos honrar, ¿verdad? A los maestros, a quien nos instruye, donde aprendemos la palabra. Entonces dice, aplicando esta palabra a nuestras familias, vamos a lograr que el amor de Dios se cultive, el cual cosecha, dice, a través de palabras, debemos de cambiar nuestra manera de hablar, ¿verdad? Porque realmente, hermano, nosotros debemos de bendecir. Bendecir viene de decir bien, y maldecir, usted sabe, ¿verdad? Es decir mal. Cuando fíjese, no tenemos que decir una palabra así fea para maldecir, porque a veces solo en que nosotros estemos diciendo algo que no es correcto, estamos diciendo mal, estamos maldiciendo. Entonces tenemos de usar palabras de ternura, de compasión, de paciencia y equilibrados también, ¿verdad? Porque a veces ya los muchachos ya crecieron, ¿verdad? Y todavía les decimos, así es, así somos, ¿verdad? Mi chiquitito, mi no sé qué, y ya está más grande que uno, el muchacho, ¿no? Entonces, que nos conceda esto en nuestros hogares, hermanos, que esté la paz del Señor en nuestros hogares. Entonces, esta paz debe cuidarse. Fíjense que aún el ambiente debe cuidarse, ¿verdad? Así como cuando usted llega a algún lugar, ¿verdad? Rápido, usted llega y siente olores. Hay lugares que dicen, ay, cómo huele rico esto, el otro.
¿verdad? Y hay lugares donde uno ya se quiere ir rápido, pero todo eso es parte de cuidar el ambiente espiritual. ¿Cómo lo cuidamos? Ni que haya música de Dios, que haya palabra, porque no solo cuesta reunirse aquí en Estados Unidos, sino que nosotros no oigamos palabra, que no oigamos, que no estemos siendo ministrados por la alabanza, que es la palabra cantada, ¿verdad? Por ejemplo, estábamos, antes de empezar el servicio, estaba afinando la guitarra y estaba cantando varios cantos, y de repente dejé de cantarlos y me puse aquí en la computadora y oía que mi esposa lo estaba repitiendo, ¿no? Y cuando yo meditaba en la letra decía de veras que lo que le ministra a uno, ¿verdad? Porque estamos cantando aquel de cambiaré mi tristeza, ¿va? Cambiaré mi dolor y los entregaré por el gozo de Dios. Eso es algo que ministra nuestra casa, es algo que ministra nuestro ambiente. Amén. Entonces, fíjense que el ruido es algo que contamina. Entonces nosotros debemos de ser equilibrados. Claro, hermano, hay una alegría, hay una euforia por los más pequeños y los jóvenes, todo, pero imagínense que solo así fuera, nos dolería la cabeza. Entonces, debe haber eso, ¿verdad? Debemos de cuidar eso, que tengamos nosotros palabras de ternura, de compasión, de paciencia, de paz, que cuidemos para evitar que cualquier palabra pueda ofender. Y eso cuesta, ¿no? Amén. Porque una palabra puede crear contiendas cuando no se entiende bien, o cuando algo no se dice como se tiene que decir. Entonces se puede hacer mucho más grandes estas situaciones. Vamos a ver qué dice a Santiago 3:5 para entender un poquito esto, aunque es más práctico que otra cosa este estudio. Santiago hasta el último. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Entonces, ¿verdad? La lengua, ¿verdad? Es tremenda, ¿no? Entonces, dice la Biblia que nosotros debemos de ser rápidos para oír y tardos para hablar, ¿verdad? Pero a veces tenemos al revés la programación, ¿no? Entonces, debemos de cuidar nuestra lengua. Debemos de cuidar lo que vamos a decir. Algo que querías... ¿Qué dice el 6? Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Bueno, o sea que se crea un fuego, ¿verdad? Ustedes que aquí cómo cuidan los fuegos forestales, porque una colilla o alguien que no tenga conciencia y se pierden miles de acres, miles de cosechas, tantas cosas. Entonces, ¿por qué? Por un fuego. Entonces la lengua es un fuego que puede consumir, que puede hacer grandes estragos. Entonces debemos de amar al Señor nuestro Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que es lo que nos enseña es el primer mandamiento, ¿verdad? A través de nuestro caminar, si aplicamos este mandamiento para nuestra familia, pues podríamos decir, hermano, amando a nuestro cónyuge como a nosotros mismos, ¿verdad? De esta manera podremos presentarnos diariamente ante el Señor juntamente con nuestra pareja a pesar de las batallas de la vida diaria, mostrando amor y perdón, porque una de las cosas que hermanos a veces no entienden los matrimonios, o a veces se nos pasa, es que dice que si nosotros ofendemos a nuestra esposa y estamos en ese pleito, nuestras oraciones no son oídas.
sino que son estorbadas. Es como la ofrenda. Dice el Señor, primero deja tu ofrenda ahí y arréglate. Arréglate, si tienes algo que hacer, tienes que pedirle perdón a alguien. Lo mismo es en el hogar, ¿verdad? Entonces, hasta para orar, imagínese usted, tenemos que estar, tiene que estar bien la pareja, ¿verdad? Si no, pues no va a haber respuesta. Entonces tenemos que tener ese cuidado de ver que Dios lo que quiere, hermano, es de que diariamente mostremos el amor que nos ha dado y el perdón, ¿verdad? No importa los años que tengamos de casados, podemos iniciar nuevamente, podemos enamorarnos nuevamente, podemos empezar a cultivar las cosas que descienden, porque el amor desciende. Amén. Así como crece, si uno lo cultiva, pero desciende también. Porque la confianza ya cada vez es más, pues, ¿verdad? Cuando uno medio se conoce ahí, hasta la mano cuesta agarrarle, ¿verdad? Y que es y que el otro. Y con aquellas atenciones, ¿verdad? De abrirle la puerta, ya después, alcanzame, pues. Pero, entonces, si se dan esas cosas, volver al principio, porque el Señor lo dice, le dice a la iglesia, tú tienes muchas cosas, muchas virtudes, pero has descendido de tu primer amor. Entonces mire, cuán importante es que nosotros andemos en amor. ¿Por qué les decían cristianos a los cristianos? Porque dice que se parecían a Cristo. ¿En qué? En que se amaban. Aleluya. Pero ahora, hermano, hay un montón de grupos que no parecemos cristianos, ¿no? Sino que competencia, va a ver quién es mejor. Pero Dios no quiere eso. Entonces, corrijámonos en las cosas esas. ¿Qué más? Gálatas 6, del 7 al 9. Gálatas 6, 7 y 9. O sea, Dios busca adoradores, pero para llegar a ser un adorador tenemos de nosotros cultivar el amor, ¿verdad? Lo que dice 1 Corintios 3. Pero, ¿qué dice Gálatas 6, 7 y 9? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Wow, qué poderosa